La idea de hoy es hacer un vivo, como les dije, sobre PCO, ¿sí? Poliquistosis ovárica, ovarios poliquísticos. Vamos a hablar con Carolina Tomatis, que es una médica de staff de fertilidad de Alitus, y además con Judith Cetón, que es médica endocrinóloga. Esperamos entre las tres poder sacarles todas las dudas de esto y bueno, ver a ver si los podemos ayudar. Bueno, Caro, ¿te parece si vamos arrancando? Porque el tiempo es tirano, ¿sí? La primera pregunta que te quiero Vale. hacer es, viste que las pacientes llegan al consultorio y vos le decís, bueno, tenés diagnóstico de ovarios poliquísticos y te dicen, no, yo tengo PCO o no, yo tengo SOP. ¿Cuáles son las formas distintas de decirle a esta misma patología? Bueno, mira, se puede denominar desde su origen, cuando se hizo el diagnóstico en el año 1935 por dos doctores que se llamaban Stern y Leventhal. En un primer momento el nombre que se le dio fue ese, síndrome de Leventhal, hasta que con el devenir de los años se la nombra como poliquistosis ovárica, síndrome de ovario poliquístico, que prácticamente hoy en día son sinónimos, ¿sí? Tal cual, tal Eh, cual. la ¿Y definición en qué es, sí, Caro? tal cual. Es una enfermedad que nosotros hablamos de que es multisistémica porque no solamente afecta al aparato reproductor y que es heterogénea porque tiene distintas maneras de presentarse. En sí, con el devenir de la enfermedad y a medida que se fue estudiando, se encontró una definición como para poder decir qué es lo que por lo general una paciente para ser diagnosticada como síndrome de ovario poliquístico tiene que tener 2 de 3 criterios, que es, bueno, es un criterio que para nosotros es muy conocido, que es el criterio de Rotterdam, que en el año 2003 definió que una paciente tiene poliquistosis ovárica si presenta 2 de 3 criterios, que es ecográficamente los ovarios con múltiples folículos, es decir, normalmente hay folículos en el ovario en un número entre 5 a 10, y las pacientes que tienen poliquistosis ovárica suelen tener más de 12. Otro criterio diagnóstico son lo que se llama hiperandrogenismo. Es decir, los andrógenos son hormonas masculinas, pero las mujeres también tenemos andrógenos, lo que pasa es que tiene que haber cierto equilibrio. Cuando hay un exceso de andrógenos, eso uno lo puede notar acidosa en sangre de testosterona, hormonas como la dihidrocandosterona, la androstenediona, e incluso por síntomas o signos clínicos de que hay exceso de andrógenos, que es cuando la mujer presenta acné, cuando presenta mucho vello, lo que nosotros llamamos hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de vello, inclusive en lugares donde normalmente la mujer no tiene tanto desarrollo, más bien el varón. Y después, otro criterio para tener en cuenta es que no ovulan todos los meses, es decir, se habla de que hay oligovulación o directamente anovulación. Con 2 de esos criterios es que uno puede hablar de que tenemos un diagnóstico de poliquistosis ovárica. Yo hablo de que es una enfermedad sistémica porque, bueno, las maneras de presentarse son varias, es decir, la paciente puede venir por alteraciones en el ciclo menstrual, puede consultar porque se le cae el pelo, lo que nosotros llamamos alopecia, justamente por esto que yo te contaba del hirsutismo, que es el excesivo desarrollo del vello, puede consultar o saber que tiene una diabetes, Acné, ¿sí? Acné, diabetes, tal cual, tal cual. tal cual. Lo Y importante bueno, y a creo veces yo, en nuestra especialidad porque no llega el bebé, ¿no? Porque busca un hijo y no logra el embarazo. tal cual. Lo que yo siempre les digo a las pacientes, si estás de acuerdo, Caro, es que no son todas iguales y que una paciente perfectamente se pueda embarazar y que a veces tienen, como todos los síndromes, épocas que ovulan Sí, bien, épocas que ovulan mal yo siempre y nombro épocas que no a ovulan. alguien como referente de la poliquistosis ovárica, que fue la pintora Frida Kahlo. Ella tenía como todo el síndrome completo. Era una paciente que tenía hirsutismo, tenía obesidad centrípeta, es decir, predominio abdominal, era una paciente que todos sabemos que le costó, tuvo varios abortos, es decir, ella presentaba todo el síndrome completo, pero las hay pacientes que son delgadas y que, digamos, lo que presentan como mayor fuerza en la parte de la falta de ovulación, o las hay con mayor predominio del hirsutismo antes que la falta de ovulación. Es decir, hay 4 maneras de presentarse que se van mezclando un poco todos estos criterios. Tal cual. Y algo importante, Caro, porque yo creo que la gente se equivoca y cree que poliquistosis es que forman muchos quistes y no necesariamente es así y se lo confunden un poco con endometriosis o con quistes hemorrágicos. ¿Esta patología Sí. da dolor?
En realidad, el folículo es lo que uno tiene que tomar en cuenta como para hacer el diagnóstico. Una diferencia hay entre un folículo y un quiste. El quiste puede ser una patología o puede ser durante el desarrollo del folículo, cuando adquiere cierto tamaño, se puede hablar de quiste folicular, ¿sí? Pero en realidad hablamos de folículos, que es la unidad donde dentro se encuentra el óvulo. Todas las mujeres tenemos al comienzo del ciclo, ponemos en juego un grupo de folículos, de los cuales normalmente después crece uno y el resto involuciona. Estas pacientes con ovario poliquístico ponen en juego en cada ciclo un número mayor de folículos, es decir, cuando uno hace una ecografía al comienzo del ciclo, es que ese recuento folicular está aumentado. Por el criterio este que yo les comenté anteriormente de Rotterdam, hablamos de más de 12 folículos por ovario. Tal cual. Pero lo importante que me parece que tiene que quedar claro para todas es que la poliquistosis ovárica, PCO, SOP, como la quieran llamar, no presenta dolor como síntoma inicial. O sea, fíjense que Caro nombró un montón de síntomas y en ningún momento puso el dolor. Lo que pasa es que confunde el nombre de poliquistosis, ¿sí? Pero no da dolor. Entonces tengan en cuenta que si tienen dolor probablemente pueden tener quistes, uno o varios, pero probablemente no sean por poliquistosis, salvo que tengan dolor porque estuvieron hiperestimuladas y algo así en el tratamiento, pero que eso es otra cosa. En general la patología solita no se presenta con dolor. Caro, entonces yo soy una paciente que estoy un poco gordita, que tengo 30 años, que estoy con mi marido o con mi pareja y que no me embarazo, que ovulo, en realidad menstruo, a veces sí, a veces no, voy al consultorio, me haces una ecografía y me decís, Flor, tenés poliquistosis. ¿Qué es lo que sigue, Caro? ¿Qué me dirías? Bueno, es importante también saber que hay aproximadamente un 20 o un 50% de las pacientes que no presentan alteraciones en el ciclo, ¿sí? Y que, o incluso que menstruan en forma regular y que sin embargo no ovulan. No siempre tener ciclos regulares es sinónimo de que la paciente está ovulando. Nosotros siempre, una vez que vos tenés el diagnóstico ovario poliquístico, no debemos olvidar que la paciente puede tener otras patologías concomitantes, es decir, no me voy a quedar solamente con este diagnóstico, sino que vamos a estudiarla en forma completa, tanto a ella como a la pareja, es decir, se pide el cultivo de flujo, se pide la histerosalpingografía, se pide todo un perfil hormonal para hacer una evaluación de la reserva ovárica, saber si hay otras patologías concomitantes, como un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, es decir, se estudia en forma completa. Y lo que queda por hacer es, si la paciente tiene un diagnóstico de oligoanovulación, es inducir la ovulación. La ovulación uno la puede inducir con inductores de la ovulación por vía oral, que muy conocidos, hace años que están en el mercado, como el citrato de clomifeno, como el letrozol, que son comprimidos que se toman para aumentar o para generar ovulación. Lo importante siempre es que una paciente que va a recibir inducción de la ovulación tiene que estar controlada por su médico. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, las pacientes toman inductores de la ovulación y si no tienen un control adecuado, se corre el riesgo de tener un embarazo múltiple. Es decir, las pacientes con ovario poliquístico tienen la particularidad de no poder predecirse demasiado la respuesta que van a tener a la estimulación. Hay algunas que son difíciles de lograr que ovulen, de tal manera que uno arranca con dosis bajas y las va subiendo, y hay pacientes que responden bien, incluso en forma excesiva. Nosotros no podemos aconsejar realizar o mantener una relación sexual o incluso realizar un procedimiento de baja complejidad si hay más de 2 folículos en etapa ovulatoria, porque uno estaría predisponiendo, puede pasar que no pase nada o que la paciente embarace. Son por lo general pacientes incluso que tienen tendencia a tener complicaciones durante el embarazo, como la diabetes y la hipertensión. Y si uno le agrega eso, un embarazo múltiple, estamos en problemas, ¿sí? Tal cual. Por lo general. Ahí está Pascua y él vivió toda esa época por ahí de Hola Pascua, de no tanto control, y por ahí los médicos que no hacen fertilidad y que se juegan, los ginecólogos que dicen, bueno, toma el clomifeno y tomalo, y tomalo, y tomalo, y la verdad que después te aparecen, porque de última el mellizo no sería tan terrible, el problema son los trigemelares, 4, 5, los quintillizos. Eso hoy es visto como, eso hoy es mala praxis, ¿sí? Y es algo fundamental tener en cuenta. Y yo creo, Caro, que lo más frustrante para nosotros es justamente el no poder predecir, el decir, bueno, arranco así, y una paciente, que son 2 pacientes iguales, una no te va a responder y la otra por ahí la tenés que cancelar por hiperrespuesta, es decir, que te responde un montón. Y es prueba y error, lamentablemente.
Bueno, y Es suponete muy que... importante, Sí, sí, yo lo que decime. quería acotar es que no solamente hay que concentrarse en la parte de inducir la ovulación, la paciente es todo un contexto que hay que tomar en cuenta y trabajar en forma interdisciplinaria. Es decir, nunca vamos a inducir la ovulación si hay una paciente que tiene un índice de masa corporal muy elevado, ¿sí? Entonces, el trabajo es entre varios profesionales, como para que la paciente llegue al momento de decidir la búsqueda del embarazo lo mejor posible, es decir, toda patología de base como la obesidad, la hiperinsulinemia, si incluso hay un diagnóstico de diabetes, todo eso debe ser tratado antes de embarcarse en la estimulación ovárica, ¿sí? Inclusive hay medicación que se puede tomar como para ayudar al efecto de los inductores de la ovulación, como la metformina y los inositoles, Tal ¿sí? cual, de todo Que esto son vamos a drogas estar que... hablando con Judith y por eso este vivo es justamente médicas de fertilidad, endocrinólogas y podríamos sumar la nutricionista, la counselor, la psicóloga, quien te haga yoga, todo lo que sea bienestar. Indudablemente somos un eje que tiene que andar perfecto, como yo digo siempre, mente, corazón y cuerpo. Si todo no está en Tal eje, cual. no vamos a ovular, no vamos a producir ninguna de las cosas que necesitamos para funcionar bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. Y Caro, tengo Y una después, bueno, pregunta. Una, si no funcionan los inductores de la ovulación por vía oral, se pueden recurrir a inyectables, ¿sí? exacto. ¿Y podés usar inyectables para hacer baja complejidad? Es decir, para hacer simplemente una relación sexual programada. Sí, uno empieza siempre de lo menos complejo a lo más complejo, Tal ¿sí? cual. Estas pacientes son pacientes que a veces presentan resistencia a la medicación por vía oral y uno lamentablemente tiene que terminar aumentando la complejidad de la estimulación recurriendo a gonadotrofinas inyectables. Tal cual, totalmente. Bueno, y supongamos soy tu misma paciente, ¿sí? Trato de ir a la endocrinóloga, trato de bajar de peso, me porto más o menos como hacemos todas, ¿sí? Porque la realidad es que son contadas con los dedos de la mano las que logran por ahí cambiar todos los hábitos. Y sabiendo que eso es fundamental, sin embargo el embarazo no viene, probamos relaciones programadas, programamos también tal vez alguna inseminación, dando por sentado que todo el resto está bien, ¿no? Que el semen está ok y demás. Llega el momento del paso a alta complejidad. ¿Cuándo pasamos a alta complejidad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos tratamientos? Más o menos, obviamente que depende de cada uno, pero más o menos. Por lo general, cuando uno arranca desde la inducción de la ovulación con clomifeno, uno considera que aproximadamente hay un buen porcentaje de pacientes que a los 6 meses, aproximadamente el 80% logra ovular, ¿sí? Uno arranca de esa manera, si no funciona, empieza con las bajas complejidades, por lo general se pueden hacer 3 o 4, y si no, va aumentando la complejidad de los tratamientos. Pero esto hay que verlo en el contexto de cada paciente. Esto no es el camino que uno va a seguir en una paciente de 40 años, ¿sí? Esto es el contexto, claro, la paciente ideal que se presenta con poco tiempo de búsqueda, tiene buena reserva ovárica y es joven. Cuando la mujer ya se presenta por encima de los 38 años, los tiempos de búsqueda se van acortando, ¿sí? Lo que es importante establecer que hay algunos médicos que consideran que la poliquistosis es indicación directamente de ir a un in vitro, lo cual no es así. Uno puede ir probando de a poco e ir aumentando la complejidad en forma gradual, siempre y cuando la reserva ovárica y la edad lo permita, ¿sí? Totalmente. Y las pacientes cuando llegan a la alta complejidad son pacientes que yo siempre digo, uno las respeta mucho porque generan, digamos, o no responden o un sutil cambio en la dosis pueden generar que se hiperestimulen. ¿Qué es la hiperestimulación? Es aquella paciente... Para que vas muy Sí. rápido y la gente nos va escribiendo que frenemos un poquito. Entonces, llegamos a la alta complejidad. Yo estoy feliz, chocha, porque me vas a estimular y me creo que va a andar todo bien, porque si me vas a armar un embrión y me lo vas a poner adentro y mi problema es el ovario, debería andar bien. Y ahí me empezás a explicar un montón de cosas. Entre esas cosas que me vas a explicar, Caro, lo primero va a ser la estimulación per se del ovario. ¿Y qué me dirías de la estimulación? Bueno, la estimulación ovárica, ¿qué es? Normalmente la mujer arranca con un grupo de folículos y normalmente en un ciclo ovula un solo folículo. Lo que nosotros hacemos con una estimulación ovárica es hacer que crezca todo el pool de folículos. Esto de ninguna manera agota la reserva ovárica porque normalmente esos eran folículos que estaban destinados a perderse, a involucionar. ¿Qué es lo que pasa? Depende del empuje que uno le da, que puede reclutar una cantidad determinada de folículos, ¿sí? Siempre hay un valor óptimo y un valor que a pesar de ser mucho no es tan óptimo.
Ese valor en un primer momento se planteó que lo ideal sería no tener más de 20 ovocitos totales, y actualmente ese número de respuesta óptima está planteado entre 10 a 15 óvulos, ¿sí? Tal cual. Cuando uno estimula además, a veces eso puede repercutir, inclusive en este grupo de pacientes, en la calidad de los óvulos, e incluso puede desencadenar algo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Exacto. Que es cuando y ahí frenemos así, otra vez vamos como asentando cosas. ¿Me explicás qué puedo responder, qué puedo no responder, qué puedo responder de más y que tal vez mis óvulos no sean de buena calidad? Con lo cual, yo espero que tal vez me aparezcan un montón de folículos o no, va a depender, pero que cuando me los saquen no todos sirvan, ¿verdad, Caro? Es decir, que mi producción cantidad de y calidad, menor. Hay una diferencia entre la cantidad y la calidad. A veces preferible poco y bueno y no mucho que no sea de buena calidad. Totalmente. ¿Sí? Y a veces a nosotros como médicos nos cuesta encontrar en cada paciente digamos, esa relación perfecta de poco óvulo de buena calidad con el embrión que te va a dar un embarazo, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea. Y ahora vamos, sí, a los riesgos, básicamente. Me vas a estimular, me vas a dar la medicación y los riesgos, el más importante, al que le tenemos más miedo los médicos, que hoy por suerte hay cosas para subsanarlo, pero ¿cuál es? Es el síndrome de hiperestimulación ovárica, es decir, esa respuesta excesiva. En realidad, se genera todo un proceso inflamatorio a nivel ovárico cuando la respuesta es excesiva, que ese fenómeno inflamatorio genera una trasudación de un líquido. Yo siempre les explico a los pacientes como cuando te quemas el dedo que se genera una ampolla y un líquido inflamatorio. Algo similar sucedería dentro del contexto de una estimulación con ese líquido inflamatorio que se junta dentro de lo que es el abdomen. Nosotros hablamos de ascitis. Y el síndrome de hiperestimulación ovárico puede ser leve, moderado o severo. La mayoría de las veces, por suerte, es leve, de tal manera que la paciente puede tratarse en forma ambulatoria y no requiere internación. En ese caso, lo más prudente es, sabiendo que la paciente viene estimulándose con mucha cantidad de folículos, es la última inyección que se coloca, cambiarla por una que genera menos proceso inflamatorio, tratar de armar embriones y no colocarlos en ese mes, sino que diferir la transferencia, congelar esos embriones para que todo el proceso inflamatorio vuelva a cero, la paciente se recupere, y diferir la transferencia para un mes en que todo esté bien, ¿sí? Eso aumenta las tasas de embarazo e incluso disminuye la complicación, porque hay algo que se puede dar, que es el síndrome de hiperestimulación tardío, que es cuando la paciente ya está embarazada, y ahí tendríamos un doble problema, porque al síndrome de hiperestimulación ovárico se agrega que la terapéutica que yo puedo implementar está embarazada la paciente, claro. Entonces, para que les quede claro a todas, muchas veces las pacientes van a ver que nosotras las estamos estimulando y en la mitad de la estimulación, si bien ya va a estar hablado, les vamos a decir, mirá que existe la posibilidad que la descarga, en vez de hacerla con Gonacor, con Pregnil, es decir, con HCG, la vamos a hacer con análogos, es decir, Gonapeptil, lo digo por si alguna está en eso, y que eso no nos permitiría transferir los embriones porque te afecta un poco el endometrio. Entonces, congelamos los embriones, evitamos el síndrome de hiperestimulación, hacemos que el cuerpo, como dice Caro, baje toda la inflamación y transferimos tranquilos en otro momento, ¿sí? ¿No, Caro? Tal cual. Entonces, hoy se tiende, por suerte, a casi no ver todos esos síndromes porque los frenamos antes, ¿sí? Así es, sí. Exactamente. Entonces, Caro, preguntas que están llegando. ¿Poliquistosis ovárica es siempre sinónimo de baja respuesta? No, al contrario, lo que uno es un predictor de alta respuesta. Son los pacientes que uno va de puntillas indicando la estimulación porque sabe que, como acabo de decir, una sutil cambio en la dosis puede desencadenar algo no deseado. Es más, me juego que más de una que vi por ahí que están, no las voy saludando a todas porque si no, ahí está el doctor Jonathan Finkelstein que acaba de ser papá, así que le mandamos un beso, Pascua que nos manda ahí más besos. Lo importante es que ustedes van a ver que muchas veces capaz les hacemos la eco de inicio y ven que dicen, esperame un ratito y salimos del consultorio. Y es porque fuimos a consultar la dosis con otro médico, porque siempre 2 cabezas piensan mejor o 3, y volvemos porque nos genera dudas de decir, si me paso de dosis,
no está bueno porque por ahí las expongo a peor calidad, a hiper... Hay una hormona que nosotros pedimos, que es la hormona antimuleriana, que si bien no entra dentro de lo que es el diagnóstico de poliquistosis ovárica, es decir, yo con un valor alto de antimuleriana no puedo decir que la paciente tiene una poliquistosis ovárica, pero sí me va a predecir que la respuesta va a ser mucha. Por lo general, las chicas con poliquistosis ovárica suelen tener antimulerianas altas. Tal cual, totalmente. Y bueno, ya lo dijimos, otra pregunta que inundó es si es sinónimo de mala calidad ovárica, de ovocitaria, perdón. No siempre. Hemos tenido pacientes con poliquistosis ovárica que hemos conseguido estimulaciones acordes al esperado y han logrado embarazos y han incluso guardado embriones para futuros hermanos que han venido a buscar. O sea, no toda la historia es así. Les puedo insistir, cada paciente es un mundo particular. Totalmente. Y para ir cerrando, hay una pregunta que dice que si congela óvulos, si se puede sacar los ovarios. No, hay una cirugía que se puede hacer en el caso de la poliquistosis ovárica que se llama drilling ovárico, que yo siempre les explico a las pacientes que es con un electrocoagulador hacer como pocitos en una pelota de golf, que sería el ovario, ¿sí? Como para explicarlo de una forma sencilla. Que lo que logramos con eso es quemar un poco la cantidad de folículos que hay, pero es un arma de doble filo, tiene que estar muy bien empleada, porque hemos tenido pacientes que luego de esa cirugía han quedado con insuficiencia ovárica, es decir, tal cual, con poca reserva. Tal cual. Hoy con las cosas que tenemos, sobre todo los análogos para evitar el síndrome de hiperestimulación, es como que queda un poco relegado. Pero lo que por favor le quiero transmitir a esta paciente, que poliquistosis ovárica no es sinónimo de sacar los ovarios, no es tratamiento de la poliquistosis, ni es necesario tener que sacar los ovarios, por favor, ¿sí? No sé quién lo escribió, pero por fin asesórate bien con tu médica o médico, porque no es necesario. Caro. Entonces, ¿algo más que me quieras decir de todo esto que te parezca importante? Para mí lo más importante de esto es el trabajo interdisciplinario, que la paciente comprenda que nuestra finalidad no es solamente que ella se embarace, sino que tenga las mínimas complicaciones posibles durante el embarazo y que tenga un bebé sano. Es decir, habrá que tratar la patología de la insulinoresistencia que tiene, habrá que tratar si tiene alguna alteración en la prolactina y demás. Por eso es importante el trabajo en equipo. Para mí es muy importante contar con una nutricionista. Nosotros tenemos a la licenciada Lupardo, que es divina, contar con Judith, con la doctora Gilligan, es decir, todo el equipo. Inclusive, como yo les digo, uno siempre se centra en la parte de reproducción, pero la poliquistosis afecta, como dije antes, es sistémica, afecta un montón de otras partes del cuerpo, inclusive se asocia a ansiedad, a depresión. Todo eso necesita una contención, que bueno, por eso está bueno que el equipo entero trabaje con este tipo de pacientes. Tal cual, fundamental. Sin un equipo no llegamos a nada. Pero bueno, y por último, Carito, ¿algo más? ¿O estamos? No. Si hay alguna pregunta que leí por ahí que preguntaban la causa. En realidad la causa no está del todo bien definida. Se sabe que en realidad hay varios genes que están afectados, pero es una combinación de la carga genética y de los factores ambientales, ¿sí? Por eso hacemos tanto insistencia en lo que es el estilo de vida. Y se asocia a algo genético porque vemos que es transmisible de una madre a una hija, ¿sí? Tal cual. Es decir, hay un componente familiar. Tal cual. Entonces, como vos decís, para mí es fundamental que quede clarísimo que es una patología que para nosotros es como la endometriosis, es como truculenta, porque no todas las pacientes son iguales, no todas las dosis de medicación es igual para una y para otra, y ante la misma dosis, el mismo peso y demás, algunas responden de una manera y otra de otra, pero que tiene vuelta, que se puede ver, que tal vez les toque un camino como más complicado, pero todo se puede hacer entregándose con tranquilidad y de verdad haciendo lo que hay que hacer, porque a veces es como decís, a ver, cuando uno manda a bajar de peso a alguien es horrible hacerlo y desde nuestro lado es horrible recibirlo porque uno hace lo que puede, pero es fundamental esa bajada de peso porque tal vez todo ese sobrepeso está afectando. Sí. Yo siempre les digo, no pesar 60 kilos cuando bajar 40 kilos de una, pero se estima que con una bajada del 5 al 10% del peso corporal, la paciente hasta incluso puede regularizar los ciclos. Totalmente. Y eso ayuda un montón. Y evitar severnos, que no es menor.
Totalmente. Bueno, Carito, te reagradezco. Bueno, Voy a pasar a hablar con Judith, ya que hablamos de la interdisciplinariedad, así que te vamos a dejo un hablar un beso. poquito con endocrinóloga. Gracias, Un beso. Caro. Nos vemos. Si acá está la doctora Judith. Hola, Judith, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, Ahí está genial. en el chat, la acabo de ver, mi colega, la otra endocrinóloga del equipo. Ay, María, sí, ¿qué haríamos nosotros sin ustedes, no? Fundamental, fundamentales son, No me quiero hacerla importante, pero sí. fundamentales. Contame, ya que estás ahí, contame, Judith, el rol de ustedes. ¿Cuál es el rol de la endocrinóloga? La realidad es que, primero, y acá esto cuando hablaba Caro me daban ganas de ponerme a opinar. Me imaginé. Me imaginé. El síndrome de ovario poliquístico va a acompañar a la paciente desde el momento que menstrua hasta su último respiro, ¿no? En cada una distinto, como dijimos antes, es todo un espectro enorme de alteraciones que pueden aparecer o puede no aparecer casi ninguna, Tal cual. pero en cada momento de la vida tal vez nos va a molestar otra cosa distinta. Entonces es importantísimo que el endocrinólogo esté acompañando justamente en cada una de las etapas, porque como vi muchas preguntas que decían si siempre era necesario tomar un anticonceptivo o si siempre nada. En el ovario poliquístico no hay una regla. Tal cual. Y depende de la etapa de la vida, de lo que quiera la mujer. No es lo mismo la que no se quiere embarazar, que la que quiere embarazarse, que la que no ha tenido relaciones, que, ¿no? Que la que tiene vello y no le molesta, Tal cual, y que puede andar con el vello por su vida. Exacto. Y a lo que menos le damos importancia en general, le dan importancia, es justamente a lo que va pasando a medida que van pasando los años, que es toda la cuestión metabólica que se asocia al síndrome de ovario poliquístico. Se sabe que una mujer de la edad que fuere con SOP tiene mucho más riesgo metabólico, más riesgo de desarrollar hipertensión, problemas con insulinoresistencia, diabetes, el colesterol alto, que una mujer que no tiene síndrome de ovario poliquístico, independientemente del peso. Tal cual, fundamental. Obviamente que cuando hablaba Caro de cuál es la causa del SOP, es cierto, hay cierta carga genética, pero dentro de los factores ambientales que más importan es justamente este estilo de vida poco saludable que llevamos. Es como un círculo vicioso que se va creando, porque el exceso de andrógenos, que es la hormona masculina, genera insulinoresistencia, y esa insulinoresistencia perpetúa la alteración que tenemos en el ovario. Ya el círculo está porque tenemos esta patología de base. ¿Y cómo lo freno, Luis? ¿Cómo lo freno? Yo soy tu paciente, ¿qué hago? Perdón, si a eso le sumamos sobrepeso o un estilo de vida poco saludable, estamos mal. Exactamente. Vamos llenando la resistencia y perpetuamos el círculo. ¿Cómo lo resolvemos? Por un lado vamos a tratar la insulinoresistencia, y no siempre con medicación. Y por el otro lado, depende que nos moleste. Tal cual. ¿No? El tema del cambio en el estilo de vida es, como te decía antes, desde siempre y para siempre. Es mucho más difícil hacérselo entender a estas pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico como más clásico, que son muy flaquitas y tienen mucha alteración del ciclo y de golpe no menstruan absolutamente sin ayuda, que por qué les hacemos un cambio en su estilo de vida, ¿no? Porque si yo no soy gorda, esa es la respuesta. Y la realidad es que no queremos un cambio en la balanza, queremos un cambio en la alimentación, en sumar actividad física, porque todo eso genera un montón de cambios dentro del organismo que van a mejorar justamente este círculo vicioso. Totalmente, fundamental. Ahora, sí. Perdón. No, porque sé que tenés un montón para hablar de todo esto, entonces como trabarte mucho no tiene sentido. Hablame de todo el tratamiento, o sea, bueno, te hago caso, me muevo un poco más, como mejor, voy a la psicóloga, porque indudablemente para establecer todos estos cambios de vida no es solo voy y lo hago, a ver, es como mi régimen, yo sí te bajo y después te engordo, Judith lo sabe más que nadie, porque voy y le lloro,
pero digo, indudablemente es fundamental toda la ayuda. Nutricionista, endocrinóloga, médica de fertilidad, psicóloga, ¿sí? Pero ginecólogo. Tal cual, ginecólogo, si no me quiero Aunque no embarazar. siempre ¿Qué otros tratamientos hay, Judith? Independientemente de todo el cambio que tiene que estar. O sea, como yo le digo siempre, a mí una vez una paciente me dijo, estoy tomando resveratrol, inositol, vitamina E, antioxidantes. Me nombró, yo creo que gastaba, para empezar a hablar, 15.000 pesos cada vez que iba a la farmacia. Y pesaba 110 kilos y era totalmente sedentaria. Digo, no gastes más plata, bajá de peso, andá al endocrinólogo, andá al nutricionista, no vas a necesitar nada de todo eso, porque todo eso sin lo otro no sirve de nada. Entonces, supongamos que hacemos el cambio de vida que nos pedís. ¿Con qué nos podés ayudar? ¿Con qué te puedo ayudar? Claro. En principio, en dejarte claro que esto que te pasa a vos, yendo a vos como paciente... Yo no tengo poliquistosis, ¿eh? No, pero es un camino largo donde te vas a tropezar 558 millones de veces y no por eso tenés que mandar todo al demonio. Tal cual. Van a haber momentos donde te va a ir mejor, momentos donde te va a ir peor, donde al tener un objetivo claro, siempre yo digo, la paciente que se quiere embarazar es la mejor paciente que puedo tener, la que, si yo le digo salí con un plumero colorado por la calle, se lo va a poner en la cabeza, lamentablemente, pero digamos, como que están dispuestas a hacer de todo, entonces son con las que mejor compliance tenemos, ¿no? Pero entonces cuando uno tiene un objetivo claro, es más fácil ponerse las pilas y apuntar a eso, pero la realidad es que esto nos va a acompañar siempre. ¿Con qué otras cosas podemos ayudar cuando la dieta y la actividad física no son suficientes? Y a veces, pensando fundamentalmente en el tema de fertilidad, la metformina es un gran apoyo. Insisto, como decís vos, Flor, no es lo único, ¿sí? No. A mí me gusta mucho... Ay, me quedó... Ahí estás. Me gusta que empiecen primero con el cambio en el estilo de vida para que vean que eso solo ya logra mejorar un montón. Tal cual. La metformina ayuda mucho. La metformina lo que hace es bajar la insulinoresistencia. Entonces, cortamos, como decíamos antes, el círculo por algún lado. Pero más allá de la insulinoresistencia, la metformina tiene un montón de acciones a nivel del endometrio, a nivel de la calidad del óvulo, de la respuesta a la estimulación de la ovulación, que no tienen que ver con el laboratorio que diga el nivel de glucemia y el nivel de insulina, ¿sí? Y para eso también es importante saber que necesitamos dosis que habitualmente son mucho más altas que las que le daría un médico especialista en obesidad o un diabetólogo por insulinoresistencia. ¿Sí? Nosotros necesitamos como mínimo una dosis de 1,5 gramos de metformina para ver este efecto antiinflamatorio y que mejore el flujo a nivel del endometrio, que mejore la respuesta del ovario. Así que no hay que asustarse con la dosis. La metformina es una droga bastante noble, que tiene muy poco efecto adverso, salvo a veces lo digestivo, que tratamos de hacer todo lo posible para que no la pasen mal. Así termino, porque yo la he tomado por otra cosa. A veces no se la bancan, y es cierto que no se la bancan. Y en esos casos es donde tal vez cobra un poquito más de peso esto nuevo del mioinositol. Exacto, que en realidad un poquito del mioinositol, que es como la vedette hoy. Sí, si vamos un poco a lo que está escrito en los papeles, lo que está aprobado, en realidad todavía faltan estudios porque la metformina es una droga vieja que la venimos usando desde hace un montón, entonces compararla con la metformina es muy duro. Tal cual. Pero, fuera de lo económico y de que no se consigue, la realidad es que hay muy buena respuesta con el mioinositol, porque también baja la insulinoresistencia, y no quiere decir que por tomar el inositol no puedas tomar metformina. Totalmente. Pero es una buena alternativa cuando no te bancás la metformina. No te la bancás, tal cual. Perfecto. Y otra cosa que también estamos usando mucho, que puede ayudar bastante, hay hoy en día 3 medicaciones para la obesidad aprobadas. Una de esas
es el liraglutide, que se llama, bueno, no vamos a hablar de nombres comerciales, pero que es una droga que originalmente existió para el tratamiento de la diabetes y que tiene mucho efecto a nivel de la insulinoresistencia, de la supervivencia de la célula beta, que es la que produce insulina, entonces nos evita la progresión a diabetes en un futuro. Tal cual. Y que bajar de peso. Así que cuando tenemos tiempo, porque como decía Caro, es como que no todas las pacientes son las mismas, y con 42 años probablemente hagamos todo mucho más rápido que si venís con 25. Tal cual. Hacer un tratamiento dentro de lo posible con esta medicación es muy bueno para prepararte para el embarazo. De esta manera vamos a ver, arrancar con un 5, un 10% menos del peso con el que arrancamos, con el que empezaste, va a hacer que probablemente mejore la ovulación solita o que mejore la respuesta a los tratamientos si es que lo necesitamos, que haya menos inflamación y que por ende haya menos riesgo de aborto, más tasa de éxito de los tratamientos, que sea un embarazo más saludable. ¿Sí? Porque menor. Muchas veces la gente cree que es solo embarazarse, y no es solo embarazarse, o sea, es la salud de esa madre, de ese bebé, sí, de tener un bebé sano en casa al final del día, ¿no? Por supuesto. Y que ese bebé tenga una madre sana dentro de 10 años. Tal cual, totalmente, sí, fundamental. No Sobre todo hoy que estamos buscando embarazos más tarde, ¿no? Exacto. No me canso de repetirlo, es nuestra función como médicos pensar en eso, porque la mujer que se quiere embarazar viene porque se quiere embarazar y tiene ese objetivo a corto plazo. Nosotros tenemos la cabeza más fría y tenemos que pensar en su salud a futuro, porque tal vez uno no sabe, porque no nace sabiendo, obviamente, cuál es el impacto que esto puede llegar a tener dentro de 10, 15, 20 o muchos más años, porque la expectativa de vida cada vez es más alta, entonces depende de cómo vivamos, va a ser cómo vivamos a futuro y cuánto. Tal cual. Algo que me parece importante es que la gente tiene que entender que siempre que no hacemos un tratamiento, sea cual sea, y decimos primero hay que bajar de peso, primero hay que dejar de fumar, primero, es porque les estamos haciendo un bien. Claramente no es por nosotros. Nosotros al contrario, siempre queremos hacer los tratamientos. De última, de eso vivimos, como les digo a mis pacientes. Si te lo estoy frenando es porque justamente creo que el camino no es este, sino es el otro, o porque te estoy cuidando, ¿sí? Que me parece algo así como fundamental. Entonces, un poco, había una pregunta, Judith, que decía que si para tratamiento de la poliquistosis, si no estoy buscando embarazo, solamente existía el anticonceptivo. Claramente me acabas de decir que no, y que también hay tratamientos para cada síntoma. Si yo voy y tengo acné y te digo solamente me molesta el acné, porque estoy ciclando bien, me viene bien, me estoy cuidando con preservativo y estoy bien, no me quiero embarazar, pero no quiero tener granitos, posiblemente vayamos por otro lado, ¿sí? Me aconsejes la dermatóloga. En realidad, siempre es importantísimo el trabajo en equipo, pero en una paciente con síndrome de ovario poliquístico más todavía. Ahora, fuera del momento de fertilidad, es cierto que los anticonceptivos son lo que más nos ayudan. Tal cual. Para el exceso del vello, la metformina no hace mucho. Obviamente que te vamos a pedir que bajes de peso, que todo lo que veníamos hablando antes, pero no va a tener mucho impacto sobre el vello. Y en esos casos, lo mejor es el anticonceptivo, sinceramente. Y a veces incluso sumado a otras drogas. Totalmente. Pero es muy importante. Que no es lo único. Es bárbaro cuando la paciente no busca embarazo. Es bárbaro, la verdad que más usamos, pero no es lo único. No es lo único, tampoco a desesperarse porque, por ejemplo, tenemos muchas pacientes que tienen trombofilia, que tienen contraindicado el uso de los anticonceptivos comunes, los que conocemos, y no quiere decir que no tengamos herramientas. Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Judith, ¿hay algo que vos... sí, yo tengo otra pregunta. ¿Hay forma de prevenir esto? ¿Hay forma de prevenir la poliquistosis ovárica o no? Después yo la puedo tratar, pero te pregunto, ¿hay forma de prevenirla? Me parece a mí, a ver, con la epidemia de sobrepeso y obesidad que hay hoy en día, la realidad es que hay muchos casos de mujeres con
síndrome de ovario poliquístico like. Tal cual, que se parecen pero que no son. Exactamente, que no es un síndrome de ovario poliquístico porque tiene una alteración genética, sino que justamente esta insulinoresistencia que genera el sobrepeso alteró la función del ovario. Y son los que son más fáciles de tratar. Tal cual. Fácil, ¿no? Sí. Obviamente es muy difícil el cambio en el estilo de vida, pero quiero decir, logrando un cambio, logramos que todo el resto de las cosas mejoren. Tal cual, tal cual. Y otra cosa que creo que me llevó años de experiencia, poder no enojarme con colegas y con diagnósticos que yo pensaba que eran equivocados, es entender que todas las manifestaciones típicas del síndrome de ovario poliquístico explotan durante la adolescencia y son muy importantes hasta los 30 años. Pasados los 30, 35, podemos seguir teniendo alteraciones, pero son mucho más sutiles que lo que eran antes. Tal cual. Antes el problema lo tenemos nosotros, porque la calidad ovárica nos baja y entonces ahí es donde cuesta el embarazo. Tal cual. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y no son tan sintomáticas como las jóvenes. Exacto. Yo al principio me enojaba porque venía una paciente de 35 años y me decía, me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Y yo les preguntaba, ¿menstruas todos los meses? Sí. ¿Tenés vello? No. ¿Y entonces de dónde está? Estaba. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y se hicieron un montón de trabajos donde se vio que la fertilidad, al finalizar la vida reproductiva, de las mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico y de las que no, en general la tasa de embarazos era más o menos la misma, con la diferencia de que las que no se embarazaban mucho antes que las que tenían SOP. Tal cual. Tal cual. Y yo, Pascua me pregunta, ¿es hereditario? Ya un poco lo hablamos, que una parte puede serla. Un poco sí, y un poco también el exceso de andrógenos, de hormona masculina que tiene la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico durante el embarazo, le llega a la bebé. Y eso setea el cerebro de determinada manera en que no es lo mismo que no haber estado expuesto a esos andrógenos. Tal cual, tal cual. Y última pregunta, Judith, que la están haciendo bastante. ¿Hay alimentos que la ayudan o que lo empeoran? En realidad, todos los alimentos... A ver, no hay alimento prohibido para nadie. Totalmente. Salvo la gaseosa común. ¿Ok? Eso está absolutamente prohibido porque no te aporta ninguna caloría sana, nada. Pero los hidratos de carbono son los que terminan perpetuando la insulinoresistencia. No están prohibidos, hay que saber cómo comerlos y en qué cantidades. Por eso es que acá nos falta Julieta Lupardo. Tal cual. Como si viviésemos a papa y a ¿cómo se llama? Y a pastas, claramente no sería bueno. Ahora, comer una vez por semana con una buena combinación con verduras, tal vez no es tan terrible, ¿verdad? Siempre hablamos del plato saludable, donde los almidones ocupan solamente un cuartito del plato. Hay que saber qué tipo de almidón vamos a consumir, siempre tratar de acompañarlo con fibra, para que le bajemos el índice glucémico, que es la rapidez con que se absorbe ese tipo de insulina. Tratar de preferir entonces todos los alimentos que son integrales. Hay una técnica que yo me encanta repetirla, que es para la papa, el arroz, todo lo que tiene mucho almidón, lo cocinamos, lo guardamos en la heladera, que eso le cambia la estructura química al almidón, y cuando lo volvés a comer, que lo podés recalentar o comerlo frío, se absorbe menos rápido. Entonces, un poco de organización en casa nos va a ayudar un montón. Es simplemente prever qué queremos comer a la noche. Tal cual. Es que bueno, para cerrar un poquito, Judith, y así ya volvemos al principio, están preguntando otra vez cómo se detecta y demás. Ya lo hablamos claramente, pero hagamos rápido. Repasemos un poquito el diagnóstico y cuándo consultar. Diagnósticos son 3 patas fundamentales: alteración del ciclo o anovulación o dificultad para lograr un embarazo, exceso de hormona masculina, que puede ser clínico, que se ve representado por el hirsutismo, que es el vello en los lugares donde no tenemos que tener las mujeres vello, un vello grueso y terminal, o acné,
o caída del pelo, que se llama alopecia, sobre todo en la parte de la peladita de los varones. Y la tercera pata es la ecografía, donde podemos ver la poliquistosis de ovario. En general, y la gran mayoría de las veces, el diagnóstico es clínico. Totalmente. A veces el laboratorio nos ayuda, pero el diagnóstico es clínico. Tal cual. ¿Por qué van a consultar? Por lo que decíamos antes. Por alteraciones del ciclo, porque no menstruan o porque menstruan muy alejado, por acné, por exceso de vello, por caída del pelo. Porque no se embarazan. Tal cual. O por exceso. Genial, genial. Mil gracias, Judith. A ustedes, los pacientes que de verdad confían en nosotros y es un placer atenderlos. Así que a todos, a los que han sido padres, a los que no, a los que están en tratamiento, se puede, fuerza. Hay miles de historias que son lindas, mírenlas en la web, ayuda. Tengan cuidado con los blogs, se los digo a todos mis pacientes, en el blog puede escribir cualquiera, y yo puedo escribir en un blog de, por ejemplo, de fútbol, y yo solamente miro el mundial cuando Argentina va ganando, y si yo escribo, nadie sabe quién escribió. Entonces, cuidado con los blogs, siempre que lean mucho, pero lean de fuentes fidedignas, pregúntenle a un médico, estamos para ayudarlas. Así que besos a todos, muchas gracias, y bueno, estamos.